Tienes un tatuaje bastante descolorido, veterano, dijo el joven aviador con una sonrisa burlona. Eso se gana en una pelea de bar. Su amigo, igual de joven y vestido con el mismo uniforme de combate de aviador, rió disimuladamente. Joe Rollers, de 81 años, apoyado en su carrito en el economato de la base, simplemente miró el tatuaje descolorido en su antebrazo. Era un diseño simple, un ave rapaz estilizada, con las alas extendidas, con un solo número críptico debajo. No respondió. Simplemente ajustó su agarre al carrito, con los nudillos blancos pero firmes. El primer aviador, envalentonado por el silencio, se acercó. ¿En serio? ¿Qué es eso? Una especie de logo de una banda de garaje de los 60. El economato comenzaba a llenarse con la multitud del almuerzo, una mezcla de uniformes y familias de civiles. La voz del aviador, aguda con la crueldad despreocupada de la juventud, se escuchaba fácilmente por encima del zumbido de refrigeradores y pitidos distantes de caja. Joe sintió un hormigueo en las miradas. Solo quería comprar algunas cosas, tal vez un pollo asado para cenar. No esperaba un interrogatorio. Se pasó el pulgar por la piel desgastada del brazo. Las líneas del tatuaje ahora estaban suaves y borrosas por 8 décadas de vida. La tinta era parte de él, tan integral como la ligera curvatura de sus hombros o la maraña de líneas alrededor de sus penetrantes ojos azules. Había vivido con ella tanto tiempo que a menudo la olvidaba hasta momentos como este. Vamos, papá. Solo tenemos curiosidad. El segundo aviador interviene, bloqueando el paso a Joe. ¿Serviste? ¿Se supone que es así? Porque mi sargento instructor habría tenido un ataque si hubiéramos aparecido con una tinta así. Señaló las líneas limpias y definidas de un diseño tribal que asomaba por debajo de su propia manga. Tengo que cumplir con las normas, ¿sabes? La condescendencia era algo físico, una presión invisible en el aire. Joe finalmente levantó la mirada de su brazo y se encontró con la del joven. Los suyos eran claros, firmes, y de una profundidad que pareció inquietar momentáneamente a los aviadores. No había ira en ellos, ni miedo. Solo un profundo cansancio, una silenciosa aceptación de que algunas cosas nunca cambiarían. Había visto esa misma arrogancia irreflexiva en los ojos de los subtenientes recién salidos de la academia, convencidos de que lo sabían todo sobre un mundo al que apenas llegaban. La había visto en los rostros de los oficiales de Saigón que sonreían mientras mentían. Era una historia tan vieja como el tiempo. Es algo de hace mucho tiempo, dijo Joe. Su voz, un murmullo grave y áspero, era más suave de lo que los aviadores podrían haber esperado. Si me disculpan. Intentó maniobrar su carrito para rodearlos, pero se movieron. Un movimiento practicado, casi coreografiado, de intimidación casual. El primer aviador puso una mano en el carrito de Joe, deteniéndose en seco. El gesto fue una clara escalada, una transición de la provocación verbal a la aserción física. Algunos compradores cercanos se detuvieron, sus conversaciones vacilaron. Una madre con 2 niños pequeños los acercó un poco más. El ambiente en el pasillo, antes mundano, ahora estaba cargado de una creciente tensión. No hemos terminado aquí, dijo el primer aviador, y su sonrisa burlona se desvaneció en una expresión más endurecida. Muchos tipos andan por esta base fingiendo ser algo que no son. Se llama valor robado, y nos lo tomamos muy en serio. La acusación flotaba en el aire, fea y aguda. La mano de Joe se tensó en el asa del carrito. Su mirada se desvió más allá de los aviadores. Observando la escena con una práctica economía de visión que antaño había marcado la diferencia entre la vida y la muerte. Vio los rostros nerviosos de la multitud, la forma en que la gente intentaba mirar sin mirar. Vio la preocupación en el rostro de una mujer mayor en el pasillo contiguo y la indecisión en el rostro de un joven capitán que observaba desde la distancia, claramente inseguro de si intervenir. El segundo aviador, para no quedarse atrás, hinchó el pecho. Sí, lo sabemos.
¿Por qué no nos dice qué significa ese tatuaje? ¿Qué unidad? ¿De qué años? No debería ser demasiado difícil si la historia es real. Se retroalimentan. Un círculo vicioso de bravuconería y aparente autoridad. Para ellos, Joe era solo un anciano encorvado, una reliquia cuya naturaleza silenciosa confunde con debilidad. No podían ver el acero que cubría su columna vertebral, forjado bajo presiones que ni siquiera podían imaginar. Vieron tinta descolorida y piel arrugada, no la silenciosa promesa que yacía bajo ella. Joe permaneció en silencio, no por miedo, sino por una profunda reticencia a abrir la caja donde se guardaban esos recuerdos. Abrirla, aunque fuera una rendija, dejaría salir a los fantasmas, y el pasillo del economato no era lugar para fantasmas. Su silencio solo sirvió para avivar su certeza. ¿Ves? Ni siquiera puede responder, dijo el primero, volviéndose hacia su amigo con una mueca triunfal. Lo sabía. Solo otro farsante. Luego volvió a mirar a Joe, bajando la voz a un tono amenazador. Quizás deberíamos traer fuerzas de seguridad. Ellos pueden resolver esto. La amenaza de involucrar a la policía militar fue la gota que colmó el vaso para muchos de los espectadores. Los susurros se convirtieron en murmullos. El joven capitán finalmente pareció tomar una decisión, dando un paso vacilante hacia adelante, pero estaba demasiado lejos para intervenir de inmediato. Los aviadores se acercaban, con posturas agresivas, sus rostros enrojecidos por la emoción de su cruzada autoproclamada. Joe Roller se mantuvo firme, una pequeña isla tranquila en una tormenta creada por ellos mismos, su mente a 1.000.000 de millas y 50 años de distancia. Un destello de recuerdo, agudo e indeseado, rompió su compostura. No un pensamiento, sino una sensación. El olor acre del combustible del avión quemado. El rugido de un motor. El estruendo conmovedor de una explosión que vibró hasta la médula de sus huesos. Sintió un calor fantasma en su piel. Vio un destello naranja contra un fondo de selva verde sofocante. Vio el rostro de un amigo, joven y aterrorizado, pronunciando un nombre. Su nombre, el tatuaje en su brazo, parecía arder. Un repentino calor abrasador, puramente imaginario, pero intensamente real. Era el recuerdo de la aguja. Una herramienta improvisada esterilizada en whisky y fuego, que le perforaba la piel en una tienda húmeda y sofocante mientras la guerra rugía afuera. Era el recuerdo de un juramento de sangre, un pacto hecho por hombres que sabían que era improbable que volvieran a casa. Una promesa para recordar, una promesa de llevar la historia de quien no regresó. El número bajo el ave no era la designación de una unidad. Era un nombre, una vida, una misión final. Este destello, este eco de un infierno olvidado duró solo un segundo, pero fue suficiente para cambiar la luz en los ojos de Joe. El cansancio seguía ahí, pero ahora se le unía a algo más. Un destello del fuego que lo había forjado. Los aviadores no notaron el cambio, demasiado absortos en su propia actuación, pero un hombre de pie cerca del final del pasillo sí lo notó. Era un sargento mayor jefe, su uniforme impecable, su rostro un mapa de ruta de décadas de servicio. Había estado observando todo el intercambio con una creciente sensación de inquietud. No reconoció al anciano, pero reconoció la mirada en sus ojos. Era una mirada que había visto en los ojos de su propio padre, un veterano de otra guerra fría. Era la mirada de un hombre que había vivido el infierno y no tenía ningún interés en describir el viaje. Y el jefe había visto el tatuaje. Desconocía su significado específico, pero sabía que era de la vieja escuela. No la pulida tinta artística del ejército moderno, sino algo más tosco, más personal, algo que resuma autenticidad. Observó a los aviadores jóvenes amenazar con llamar a seguridad. Sus pechos se hincharon y él apretó la mandíbula. Esto no era lo que representaba el uniforme. Esto era acoso, simple y llanamente. Vio la incomodidad que se extendía por la multitud, la vergüenza que comenzaba a mezclarse con la tensión.
Sabía que tenía que hacer algo. Pero una reprimenda pública a dos jóvenes aviadores solo podría empeorar la situación para el anciano, atrayendo aún más atención no deseada. Necesitaba una herramienta diferente, un martillo más grande. Silenciosamente para no llamar la atención, el jefe sacó su teléfono. Revisó sus contactos, con el pulgar sobre un nombre por un momento antes de pulsarlo. Respondieron al segundo timbre. Señor, soy el jefe Evans, dijo en voz baja pero urgente, dándole la espalda al drama que se desarrollaba. Disculpe por llamarlo directamente, pero tenemos una situación en desarrollo en el economato de la base. Hizo una pausa, escuchando. No, señor, no hay peligro inmediato, pero es insólito. Un par de mis aviadores más jóvenes están acosando públicamente a un veterano mayor. Describió la escena y resumió las frases. Describió la calma de Joe, la creciente agresividad del aviador, el tatuaje en el centro del conflicto. Describió la acusación de robo de valor. No lo conozco, señor, continuó el jefe. Pero hay algo en él. Su porte y la tinta, ¿es un águila o algún tipo de halcón? Debajo, el número 27, escuchó de nuevo, abriendo ligeramente los ojos al oír la respuesta. Sí, señor, eso dije. El número 27. Vale. Sí, lo entiendo. Estaré atento. No le pondrán una mano encima. Sí, señor. Colgó el teléfono, con una expresión de profunda gravedad en el rostro. Se giró para observar la escena. Ya no era un simple observador preocupado, sino la vanguardia de una fuerza que sabía que estaba a punto de desplegarse. Guardó el teléfono en el bolsillo y empezó a caminar lenta y deliberadamente hacia el enfrentamiento. Sus instrucciones eran claras: mantener la paz y esperar a la caballería. Dentro de una oficina con paneles de madera en el edificio de mando, al otro lado de la base, el general Marcus Thorne se levantó de su escritorio, con el teléfono aún en la mano. Era un general de 4 estrellas, comandante de todo el Comando de Combate Aéreo. Un hombre cuyos días eran un ballet meticulosamente programado de informes, videoconferencias y decisiones estratégicas que afectan a miles de personas y miles de millones de dólares en activos. Una disputa en el economato estaba tan por debajo de su nivel salarial que era prácticamente subterránea. Pero el jefe Evans no era de los que hacían llamadas frívolas, y el nombre, combinado con la descripción del tatuaje, lo había golpeado como un puñetazo. «Tráeme mi coche», le dijo a su oficial ejecutivo, un joven teniente coronel de ataque, ágil como un rayo, que ya se había puesto de pie, percibiendo el repentino cambio radical en la atmósfera de la sala. «Estoy preparando mi uniforme de gala ahora mismo». El ejecutivo parpadeó. «Señor, tiene una reunión informativa con la delegación del Congreso en 30 minutos». El general Thorne ya se estaba quitando el mono de vuelo, con movimientos rápidos y urgentes. «Póngalo. Dígales que surgió algo. Algo importante». Miró a su ejecutivo a los ojos, con expresión dura como el granito. «¿Ha oído hablar alguna vez de la Operación Ruiseñor, coronel?» El oficial negó con la cabeza. «No, señor. No la conozco. Pocos la conocen. Fue clasificada durante 40 años. Vietnam», dijo el general, bajando la voz. «Fue una operación de rescate de inserción profunda. Todos voluntarios. Volaron Skyriders altamente modificados, hélices antiguas, en las zonas de aterrizaje más calientes imaginables para rescatar a los pilotos derribados. Solo unos pocos regresaron a casa». Hizo una pausa, con la mirada perdida. Cada piloto tenía un número, una señal de llamada, y cada uno tenía un tatuaje en el brazo, un ave de rapiña para que pudieran identificar los cuerpos. El número debajo era la señal de llamada del hermano piloto al que juraron proteger, aquel por quien votarían a través del infierno para salvar, el hombre al que acosaban en nuestro economato, el hombre con el número 27 tatuado. Se llama Joe Rollers. Era el Night Andale número 1.
El rostro del teniente coronel palideció. «Dios mío», susurró el oficial. «Dios tiene muy poco que ver, coronel», dijo el general Thorne con la voz tensa y fríamente furiosa. «Se trata de nosotros. Se trata de quienes somos y que recordamos. Ahora, traiga ese coche. No voy a permitir que una leyenda viviente, un hombre que enseñó a mi padre a volar, sea humillado por niños que llevan mi uniforme». De vuelta en el pasillo iluminado con fluorescentes, los dos aviadores habían llegado al colmo de su arrogancia. Ahora estaban de pie a ambos lados de Joe, atrapándolo. El primero tenía el teléfono en la mano, fingiendo llamar a las fuerzas de seguridad. «Última oportunidad, viejo», dijo, en voz lo suficientemente alta como para que todos los que estaban cerca lo oyeran. «Díganos la verdad sobre ese tatuaje, o puede explicárselo a la policía. Podemos hacer que lo escolten fuera de esta base por hacerse pasar por un veterano». Fue una amenaza absurda y vacía, pero fue el insulto final. Joe finalmente lo miró. Lo miró de verdad, y por primera vez, pronunció algo más que unas pocas palabras. Su voz seguía siendo tranquila, pero estaba impregnada de una autoridad ancestral que atravesaba la bravuconería del aviador. «Hijo», dijo Joe, «no tienes ni idea de lo que estás hablando. Estás aquí con este uniforme, en este país, disfrutando de una propiedad por la que nunca has tenido que luchar, y la estás usando para intimidar a un hombre que la compró para ti con su propia sangre en las vidas de sus amigos. ¿Quieres saber qué significa este tatuaje?». Levantó ligeramente el antebrazo. «Significa que puedes ser joven, ingenuo y equivocado sin que te disparen por la espalda. Significa que puedes ir a casa esta noche y dormir en una cama segura. Ese es su significado para ti. Para mí, significa algo completamente distinto, y no te has ganado el derecho a oírlo». La simple y profunda dignidad de sus palabras silenció al aviador por un momento, pero era demasiado tarde para reflexionar. Justo cuando el primer aviador abría la boca para replicar, un nuevo sonido interrumpió el zumbido bajo del economato. Era el sonido de las sirenas, no el frenético y agudo rugido de una ambulancia, sino el profundo y autoritario grito de una escolta de patrulla de la base. Las cabezas se giraron, la conversación se detuvo, los compradores se dirigieron hacia los amplios escaparates de la entrada de la tienda. Dos relucientes camiones blancos de las fuerzas de seguridad se detuvieron en la acera, justo delante del economato, con las luces destellando. No se movían con la urgencia de una emergencia, sino con la formalidad, el paso ceremonial de una guardia de honor. Entre ellos se encontraba un largo coche negro del Estado Mayor, de esos reservados para los mandos más altos. En el parachoques delantero había una pequeña placa con 4 estrellas plateadas. El comisariato se quedó en completo silencio. Los dos aviadores jóvenes se quedaron paralizados, su bravuconería se desvaneció en un instante. Se miraron el uno al otro, con una mezcla de confusión y un temor creciente y enfermizo en sus rostros. Conocían ese coche. Todos en la base lo conocían. Pertenecía al general Marcus Thorne. Las puertas del coche del Estado Mayor se abrieron. El conductor, un sargento mayor, de piel y esmalte, salió y abrió la puerta trasera del pasajero. El general Thorne emergió, no con su uniforme de vuelo diario, sino con su uniforme de gala de primera clase. Metales y cintas adornaban su pecho, testimonio de una carrera dedicada al servicio. Se detuvo un momento, recorriendo con la mirada la fachada de la tienda antes de fijarse en las puertas de cristal. Empezó a caminar hacia adelante, flanqueado por 2 aviadores de seguridad con rostros pétreos. Las puertas automáticas se abrieron con un suave silbido. El general Thorne entró en la comisaría, con sus zapatos lustrados resonando en el suelo de linóleo. El sonido era como un redoble de tambor en el silencio sepulcral. Todas las miradas estaban fijas en él. Ignoró los saludos de los oficiales con los que se cruzó. Ignoró los rostros atónitos del personal alistado, que se apretujaban contra los estantes para no estorbarle.
Sus ojos recorrieron los pasillos hasta encontrar la pequeña y tensa escena en la sección de conservas. Vio a los dos jóvenes aviadores, ahora pálidos y tiesos como palos, con aspecto de estar a punto de vomitar. Vio al jefe Evans de pie a pocos metros de distancia, un centinela silencioso, y vio a Joe Rollers de pie junto a su carrito de la compra, con aspecto cansado pero decidido. El general caminó directamente hacia ellos. No aminoró la marcha. No se desvió. Se detuvo exactamente a 1 metro delante de Joe Rollers. El general de 4 estrellas, al mando de todo el mando de combate aéreo, juntó los talones con un crujido seco. Levantó la mano derecha en un saludo tan seco, tan preciso, que parecía vibrar con todo el peso de historia y respeto que conllevaba. No era el saludo casual que uno da a un compañero oficial. Era el saludo profundo y reverente que uno reserva para un condecorado con la medalla de honor o un camarada caído. Señor Rollers, dijo el general Thorne, su voz clara y fuerte resonando por todo el edificio. Es un honor, señor. Un absoluto honor. Joe miró al general, a las 4 estrellas en sus hombros, y lentamente, un poco rígido, asintió. No le devolvió el saludo. Era un civil, y ese no era el protocolo, pero sus ojos transmitían una silenciosa comprensión mutua. Los dos aviadores jóvenes se quedaron mirando, sus mentes incapaces de procesar lo que estaba sucediendo. La multitud murmuró, una oleada de conmoción y confusión los recorrió. El general Thorne mantuvo el saludo durante un largo y conmovedor momento antes de bajar lentamente la mano. Luego giró ligeramente la cabeza. Su mirada se posó en los dos aviadores congelados. Sus ojos no estaban enojados. Eran algo mucho peor. Estaban fríos con una profunda decepción. Ustedes dos, dijo el general, su voz ahora peligrosamente baja. ¿Quieren saber qué significa ese tatuaje? Tienes la audacia de pararte aquí y cuestionar a un hombre como este. Señaló con un dedo firme el tatuaje en el brazo de Joe. Esa es la insignia de los Nightingales. Es un símbolo sagrado en la historia de esta fuerza aérea. Una historia de la que claramente no sabes nada. Este hombre, Joe Rollers, fue Nightingale 1. Pilotó un avión de hélice desarmado en medio del fuego enemigo para rescatar a hombres de tu edad de la jungla. Hombres que habían sido derribados. Lo hizo no una, ni dos, sino 26 veces. En su 27ª misión, su compañero, Night Andale, de 27 años, fue alcanzado. Joe le proporcionó cobertura, desviando el fuego del helicóptero de rescate hasta que su propio avión quedó destrozado. Él mismo fue derribado, pero no sin antes asegurarse de que el hombre al que juró proteger estuviera a salvo. El general se acercó un paso más a los aviadores, bajando aún más la voz. Este hombre es una leyenda viviente. Ostenta la cruz de la Fuerza Aérea, la estrella de plata y 3 corazones púrpuras. Él es la razón por la que docenas de familias en este país tenemos padres y abuelos. Él es la personificación de los valores que decimos defender. Y ustedes lo trataron como a un criminal en un lugar público. Lo avergonzaron. Y al hacerlo, avergonzaron el uniforme que visten. Avergonzaron a esta base y a mí. El silencio que siguió fue denso y absoluto. Los dos aviadores estaban pálidos. El primero parecía a punto de desmayarse. El segundo tenía lágrimas en los ojos, una mezcla de miedo y una repentina y aplastante comprensión de la magnitud de su transgresión. La multitud ya no solo observaba. Estaban escuchando, aprendiendo, sus expresiones cambiando de la curiosidad al asombro, y luego a una sensación colectiva de vergüenza por el aviador. Una anciana, esposa de un coronel retirado, lloró abiertamente. El joven capitán, que antes había dudado, ahora permanecía firme, con el rostro entornado, una máscara de arrepentimiento. El general Thorne se volvió hacia Joe. Señor, en nombre de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, le ofrezco nuestras más sinceras disculpas. Esto nunca debería haber sucedido. Joe. Rollers finalmente habló,
con voz tranquila y firme, con una fuerza sorprendente. No miró al general, sino a los dos jóvenes que lo habían estado atormentando minutos antes. «Son solo niños, general», dijo en voz baja. «No lo saben. No les enseñaron». Miró a los aviadores, y no había malicia en sus ojos, solo una profunda tristeza. «El uniforme no te otorga automáticamente sabiduría, hijo. Solo te da la responsabilidad de buscarla. La historia no está solo en los libros. Está en la gente con la que te cruzas a diario. Tienes que aprender a verla, a respetarla. Esa es la única lección aquí». Sus palabras, sencillas y directas, fueron más poderosas que cualquier reprimenda formal. No fue una reprimenda, sino una muestra de sabiduría ofrecida desde una distancia enorme y dolorosa. Fue la gracia de un hombre que tenía todo el derecho a estar enojado, pero eligió la comprensión. Mientras Joe hablaba, un último recuerdo, más claro, floreció en su mente. Las caóticas secuelas del accidente, el olor a barro y sangre, el hallazgo del cuerpo de su compañero, Nick Tingle, de 27 años, un joven llamado Bobby Jensen, quien se suponía sería padre al mes siguiente. Después de todo, no habían podido salvarlo. El tatuaje no era para un hombre al que había salvado. Era para el que no pudo. Era la promesa que hizo en el lodo de la tumba de un amigo caído. Llevar su historia para vivir una vida digna de la que se había perdido. El ave rapaz no era solo un símbolo de la unidad. Era el alma de Bobby volando libre de los escombros. Ese era el secreto que cargaba. Ese era el peso detrás de su mirada serena. Las consecuencias del incidente fueron rápidas y decisivas. Los dos aviadores jóvenes no fueron dados de baja, una merced que el propio Joe solicitó discretamente a través del jefe. En cambio, fueron reasignados. Su primer deber, encomendado personalmente por el general Thorne, fue dedicar 100 horas de voluntariado en el hospital local de veteranos. El segundo fue crear y dirigir una nueva sesión informativa obligatoria para todo el personal entrante en la base. Un seminario sobre el patrimonio centrado en las historias personales de los veteranos de conflictos pasados. Con la historia de los ruiseñores como tema central, se emitió una disculpa formal a toda la base. El propio general Thorne organizó una pequeña ceremonia, no para publicidad, sino para la comunidad de la base, donde reconoció oficialmente a Joe Rollers, relatando la historia desclasificada de la Operación Ruiseñor para una nueva generación. La biblioteca de la base se encargó de crear una exposición permanente dedicada a la unidad. Semanas después, en una fresca tarde de otoño, Joe estaba sentado en un banco del parque del centro leyendo un libro. Uno de los jóvenes aviadores, el que lo había iniciado todo, se le acercó. Vestía de civil, con una postura vacilante, y su rostro reflejaba una humildad que antes le había faltado por completo. «Señor Rollers», preguntó en voz baja. Joe levantó la vista del libro. «Hola, hijo». El joven se quedó allí un momento, cambiando de postura. «Señor, he estado trabajando en el Departamento de Asuntos de Veteranos. He estado escuchando las historias que usted me ha dicho. Y solo quería disculparme por lo que hice, por lo que dije. No hay excusa. Fui ignorante y arrogante. Y lo siento profundamente». Las palabras salieron precipitadamente, sinceras e inexpertas. Joe cerró el libro, marcando la página con el dedo. Miró al joven largo rato. Vio el genuino remordimiento en sus ojos. Vio los primeros brotes de una sabiduría profunda. «Disculpa aceptada», dijo Joe simplemente. Palmeó el espacio vacío en el banco junto a él. «Siéntate un minuto. Déjame contarte sobre un tipo llamado Bobby Jensen. Le habrías caído bien. Si te conmovió esta historia de heroísmo silencioso y la importancia de recordar nuestra historia, dale a me gusta a este video y compártelo con quien necesite escucharlo. No olvides suscribirte a Veteran Valor para más historias que honran los sacrificios de los mejores de nuestra nación.